Josué nos presenta al pueblo de Dios cuando entra a tomar parte de esas promesas que Dios había hecho a su pueblo. Todos nosotros como personas tenemos promesas de Dios. ¿Usted lo sabía? Hay gente que no lo sabe. Hay promesas de Dios para su vida. Dile que está a tu lado, hay promesas de Dios para tu vida. A veces no las conocemos, pero la palabra de Dios nos habla de esas promesas para los hijos de Dios. Y Josué, en el capítulo 5, que es el que vamos a estar hablando el día de hoy, nos presenta al pueblo ya en la tierra de las promesas. Ya ellos habían cruzado el Jordán y ya estaban ubicados allí. Se considera o se cree que había aproximadamente 2 millones de personas acampadas en las llanuras de Jericó. Allí estaban ellos acampados. Pero Dios sabe que a esas personas, a ese pueblo de Dios, les faltaba algo para comenzar a conquistar cada promesa de Dios. A veces no sabemos lo que nos falta para que esas promesas se puedan hacer reales en nuestra vida. Y también allí en la tierra prometida estaban ellos ya que habían cruzado el Jordán y estaban los enemigos de Dios. Habían pueblos y estaban allí en condiciones y los enemigos, dice la palabra de Dios, que se habían parapetado tras sus ciudades. Eran ciudades fortificadas, como veremos la semana que viene, veremos Jericó. Y gracias a Dios, hoy nuestros enemigos no son las personas. Lo tenemos que tener claro. Nuestros enemigos no son las personas. Usted puede tener un problema con alguien, pero el enemigo no son las personas. La palabra de Dios es clara. Dice, no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra poderes de las tinieblas y espíritus de maldad, aún mentalidades que operan e influyen en las personas. ¿En quiénes influye? En aquellos que no tienen un contacto con Dios, con el Espíritu Santo, como han influido en nosotros cuando no conocíamos que Jesús vino para hacernos libres. Usted sabe que Jesús vino para hacernos libres. Pero antes de conocer a Jesús, vivíamos quizás atados en nuestras cosas, con nuestras preocupaciones, cerrados a nuestra visión. ¿Por qué? Porque no hay una visión espiritual de la vida. Pero alguien me decía el otro día, tengo este otro problema, está sucediendo aquello, mi hijo está viendo cosas y no sé qué. Digo, es que hay un mundo espiritual. Y el mundo espiritual nos rodea y es real. Que muchas veces cerremos nuestros ojos a ese mundo espiritual, que creamos que todas las cosas tienen que ver con lo físico, no es real, hay cosas espirituales que operan. Entonces, hoy nuestros enemigos no son las personas, pero sí es la atmósfera espiritual, es la sociedad que anda a curso alejándose de Dios, con historias y con tantas otras cosas, y eso es lo que tenemos que conquistar. No luchamos contra las personas, luchamos contra los poderes que operan en las personas. Contra la mentalidad, contra la ignorancia que hay de no entender tantas cosas que están en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos va enseñando. Porque todos en algún momento hemos estado en tinieblas. Incluso hay áreas en nuestra vida donde aún permanecemos en cierto modo en tinieblas, pero el Espíritu Santo, a medida que le damos paso, va trayendo esa luz a nosotros y va abriendo esa luz dentro de nosotros para poder entender las cosas de otra manera. Y Josué, el capítulo 5 del libro de Josué, es primordial para que tú y yo podamos conquistar cada promesa de Dios. ¿Te quiere conquistar las promesas de Dios para su vida? Yo también. Y vencer esa oposición que muchas veces decimos está dentro de nosotros o esa maldad que está a nuestro alrededor y avanzar en la vida. Por eso el título para hoy es El Pacto Ratificado. Tenemos el título por ahí, El Pacto Ratificado. La palabra pacto, todos la conocemos, la definición es acuerdo entre dos o más personas que implica cumplir una serie de condiciones. Entonces, antes de comenzar cualquier cosa, cuando ya el pueblo ha entrado, habíamos vivido hasta el día de hoy en la tierra prometida, y estando ya ahí acampados en la llanura de Jericó, Dios le habla al pueblo y le habla de ratificar el pacto. Es decir, hemos llevado un acuerdo entre dos personas, un acuerdo entre Dios y el hombre, o entre Dios y cada uno de nosotros, e implica cumplir una serie de condiciones. Eso es un pacto. Y la definición es ratificar, es confirmar la validez o la verdad de algo que se ha dicho o se ha hecho anteriormente. O sea, hay un acuerdo que hay que confirmarlo, que hay que darle validez, que hay que ratificar. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Porque quizás hay algo en tu vida que tú un acuerdo que tienes que ratificar con Dios. Que decir, sí, yo quiero hacer mi parte del pacto para poder ver en mi vida cada una de las promesas de Dios cumplidas. Vamos al verso 1 del capítulo de Josué que dice lo siguiente. Y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar,
Oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que ellos habían pasado. Sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. Mire, vuelvo y repito, hay un mundo espiritual que nos envuelve, que es real. Hay fuerzas de maldad y fuerzas de oscuridad contra fuerzas de luz, las fuerzas del reino de los cielos. Y ambos coexisten, nos rodean. El reino de las tinieblas y el reino de la luz está en permanente oposición. Usted no lo ve, yo no lo veo espiritualmente, pero se da. Y esos reinos influyen sobre la mentalidad de las personas, sobre las emociones de las personas, sobre las modas que muchas veces surgen y sobre cada uno de nosotros. Ambos influyen. En este tiempo, digamos que se materializa de esta manera para que hoy podamos entenderlo. Hay gente o hay personas que están en tinieblas, como hemos estado muchas veces nosotros, en ignorancia, y la palabra dice que están en esclavitud. ¿A quién le gusta escuchar que soy esclavo? Alguien dice, ¿usted es un esclavo? ¿Yo esclavo? ¿O no? Y según uno se pone a la defensiva. Y nos acordamos de los esclavos del siglo XV, del siglo XVII. No. Pero la palabra de Dios dice que hay personas que están esclavas del miedo, que temen a tantas cosas, o que están atadas, que son esclavas del egoísmo, que solo miran para sí mismos, que siempre están pensando en sí mismos, que el centro de sus mundos son ellos mismos, y la Biblia dice son esclavos del egoísmo humano. Hay esclavos de la religión, hay gente que todo lo basa en religión, hay gente esclava de amuletos, que tienen el amuleto porque el amuleto me da suerte y si no tengo el amuleto y cuando se le rompe un espejo ponen el grito en el cielo porque le va a entrar 7 años de mala suerte y entonces tienen que hacer un rito, están en una esclavitud muchas veces permanente. Hay esclavos de la pobreza, ¿sabe que hay un espíritu que opera que es la pobreza, que no tiene que ver con el dinero? Porque hay mucha gente, y yo he conocido gente en mi vida con mucho dinero en una cuenta bancaria, pero están esclavizados a una pobreza porque es algo que no tiene que ver con lo físico, es algo espiritual y viven que parecen siempre ahorrando, siempre buscando. Digo, si te vas a morir, se va a quedar todo eso ahí, que ya tienes una edad, cabezón, que tienes 80 años, todavía estás, a ver dónde puedo ahorrar un duro. Y te quedan 4 telediarios, ¿o no? ¿Por qué? Porque es un espíritu que opera. Es una manera quizá que le enseñaron y esa persona está atada y lleva toda su vida mal viviendo a la pobreza. Y hay gente que no tiene un duro y también está atada a la pobreza y no sale de esa condición porque no es la cantidad que tenga, es lo que te oprime, lo que te tiene atado. Entonces están todas esas esclavitudes. Hay gente que se ata rápidamente, esclavos de autoengaño o atada a los problemas y cuando no tienen un problema, tienen otro problema y parece que no levantan cabeza y siguen porque hay ataduras espirituales que opacan a la gente o condiciones, pero Jesús dijo que Él había venido para traer libertad a la vida, ¿o no? Para hacernos libres. ¿Libres de qué? Porque en aquel tiempo muchos de los que Jesús hablaba no eran esclavos y aquellos le decían, ¿libres de qué? Pues libres precisamente de tus propias ataduras, libres del egoísmo humano, de los celos, de las envidias, de todo aquello que ha traído a la sociedad donde la trae en nuestros días y también en aquel tiempo. Jesús dijo, yo vino para que tengan luz. Y cuando la luz entra en nosotros, entra una visión diferente de la vida, de las cosas, del matrimonio, de los hijos, de las relaciones, de la generación. Luz entra en nosotros. Y ese encuentro real con Jesús, como estaba diciendo la pastora en medio de la alabanza, con su palabra, hace que cada uno de nosotros nazca al Espíritu, nace una condición nueva. Entonces el Espíritu entra en nosotros y está con nosotros y comienza a trabajar desde dentro, en la medida que cada uno de nosotros le dejamos trabajar. Porque tú puedes decirle, no, a mí esa área no me la toque, yo en esa área soy así y no voy a cambiar. Y Él quiere trabajar esa área muchas veces, si nosotros nos dejamos. ¿Cuántos quieren dejarse tratar por el Espíritu Santo? Uy, yo quiero dejarme tratar. Y una vez le dije, Señor, trata todas las áreas que quiera. Y cuando empezaron a pasar cosas en mi vida, pero poco a poco, Señor, poco a poco. No tan raudo. El otro día oraba por alguien y me dijo, mire, estuvo orando por mí, pero es que las cosas no... Usted oró para que las cosas me fueran bien. Y no digo, no te equivoques. Yo no oré para que las cosas te fueran bien. Evidentemente tampoco oré para que te fuera mal. Yo oré porque tú dijiste que querías que Dios se revelara a tu vida. Y yo dije, Señor, pues revélate a su vida. Haz lo que tengas que hacer para revelarte a su vida. Y quizás en esas cosas tú vas a ver cómo Dios se revela. Porque Dios nos trata de manera personal.
Y cada uno somos diferentes. Cada uno de los que estamos aquí, como digo yo muchas veces, somos un universo diferente. Entonces Dios comienza a tratar la vida cuando tú abres tu corazón. Y muchas veces comienza a romper esquemas, porque los esquemas tienen que ser rotos. Y a traer visión y a ver las cosas con otros ojos. Por eso Jesús nos decía, depende cómo estés mirando las cosas. Y Jesús te decía, puedes mirar con el ojo bueno o puedes mirar con el ojo malo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entra a tu vida, el reino de los cielos te hace ver las cosas siempre de la perspectiva divina, siempre entendiendo lo que Jesús está haciendo en tu vida y a tu alrededor. Y ahí es lo que Jesús nos hablaba tantas veces. En realidad nos despierta a una conciencia espiritual, que he nombrado esa palabra varias veces, porque a veces nuestra conciencia espiritual no ha sido despertada o ha sido poco despertada y estamos en un momento de la humanidad y de la razón de ser donde Jesús quiere mover muchas veces nuestro cimiento para que despertemos a lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. ¿Lo creen o no lo creen? Porque Él lo quiere hacer y quiere hacer cosas buenas. Pero ahí estaba en ese verso 1 que también estaban los enemigos del pueblo de Dios y dice que los enemigos se acobardan. ¿Por qué? Porque ellos vieron que aquel pueblo de 2 millones de personas, Dios había hecho algo sobrenatural. Ellos decían, bueno, tenemos el Jordán, ellos no van a poder cruzar el río Jordán viene crecido, la orilla es enorme, esa gente no sabe nadar, se van a ahogar, vienen en el desierto, nunca han aprendido a nadar en una piscina, ahí están, así que gracias al río Jordán estamos aquí bien y no van a poder venir. Pero dice que Dios hace el milagro, retienen las aguas del Jordán y ellos atraviesan el Jordán y cuando acampan allí los enemigos, hombre, si ellos tienen un Dios tan poderoso que hizo que se secara el río para que pasaran 2 millones de personas caminando tranquilamente, ellos dicen que estaban asustados y acobardados. ¿Y qué hacen? Se cierran en Jericó, se meten tras las murallas y dicen, de aquí no vamos a salir, pero ellos se van a morir ahí de hambre. Cuando gasten todo lo que tienen ahí los sembrados nuestros, al final van a morir de hambre, se van a tener que ir. Es decir, el enemigo sabe que Dios está haciendo algo en tu vida, él lo sabe. Y está asustado. Dile que está a tu lado, el enemigo está asustado. Acobardado. Pero no se rinde. Porque lleva tantos años parapetado en esa tierra. Y ahora hablando de Tenerife, digo, en esta tierra, que él no se va a rendir. Va a intentar convencerte a ti o hacerte a ver a ti que tú no puedes, que es imposible que levantes cabeza. Que esta isla, como digo, siempre le ha pertenecido, que tu familia, que tus sueños, estos eran los sueños de la antigüedad, mira la edad que tienes y no has podido alcanzarlo, tu realidad es otra. Tú dices, mira la condición que está, que ni levantarte puedes, que mira lo que te ha pasado con esto, que mira lo otro, no te va a ir bien. Va a intentar convencerte de que lo que está haciendo Dios ya ha comenzado a hacer Dios. No va a avanzar en tu vida. Te va, como dice Jesús, lo dijo en otra ocasión, el enemigo está como león rugiente. ¿Cómo ruge un león? A ver, ¿cómo ruge un león? Me dan hasta miedo ustedes. A ver, ¿cómo ruge? Algunos dicen que Ricky ruge. Dice que el enemigo, lo dijo Jesús, está como león rugiente, buscando a quién devorar, con quién acabar. No te puede morder, pero te puede intimidar, te puede asustar, te puede rugir para ver si tú vas cediendo terreno y vas retrocediendo. Y Josué lo sabía. Y ahí están. Jesús también diría, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y no cualquier vida, sino que tengan una vida en abundancia, una vida de una paz interior, de un gozo, de una satisfacción, una vida donde puede pasar problemas, pero vas a ver la mano de Dios, vas a ver el toque de Dios, vas a ver el aliento de Dios, la fuerza de Dios, la manifestación sobrenatural de Dios. Eso es lo que nos enseña Jesús y eso es el Evangelio que cada uno debe de aprender a vivir conforme el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Entonces Dios no se centra en las tinieblas. Se centra en cada uno de nosotros. Dios sabe que si Él trata tu vida y te enseña a tu corazón, tú vas a conquistar todo lo que Él ya ha prometido para cada una de tu vida. Tus sueños, tu hogar, tu familia, tus propósitos, tantas otras cosas. Y como iglesia juntos, conquistaremos todo aquello que ha de ser conquistado. Las artes, la cultura, la religión, la finanza, la política, el deporte, tantas cosas tienen que ser conquistadas. Usted se imagina
que entre los que gobiernan la isla o los municipios sean personas de reino, sean personas creyentes que confíen en Dios. Y los problemas que vienen, si el Señor, ¿cómo me ayuda para poder ayudar a los ciudadanos de este municipio o de aquel municipio? ¿Usted entiende que hay que hacer una incursión a escala espiritual para transmitir el reino de los cielos y opere sobre esta tierra? ¿Lo entiende o no lo entiende? ¿Usted entiende que necesitamos jóvenes o adultos o aún ancianos que se han jubilado y que tienen ideas creativas y que comienzan a diseñar, a dibujar proyectos, a hacer esto, y con el respaldo de Dios eso va a transformar la sociedad? ¿Cuántos asilos necesitamos donde, aparte de atender a los ancianos, haya una palabra de fe, una palabra de unción, donde la gente se pueda sentir amada, donde se vea la presencia de Dios, donde esos viejitos salten y brinquen y la presencia de Dios caiga sobre sus vidas y sean llenos por el Espíritu Santo y les cambie la visión del mundo? ¿Cuántos asilos de esos necesitaremos en esta isla? ¿Cuántos? Entonces Dios pone eso en el corazón de usted, pero usted tiene que moverse en pro de eso. Por eso hablamos que le dijo Dios a Josué, pero esfuérzate y sé valiente. Es lo primero que hablamos, ¿verdad? Cuando tú recibes eso, tu Señor, ¿y qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? Claro que desde la comodidad no vamos a conquistar nada, porque esto requiere esfuerzo y requiere valentía y requiere decir, Dios está conmigo y voy a avanzar en pro de lo que Dios me dice. Y por eso decíamos en segundo lugar, y estoy haciendo resumen, hay que estar preparado para conquistar. Tenemos que tener la actitud correcta. Una actitud de derrota no conquista nada. Usted tiene que tener la actitud correcta y aprender a servir, porque Josué había aprendido a servir. Como decíamos ahora en este barco, la gente, uno de los grandes columnas del barco, de los grandes principios es amar a Dios y amar el servir, y servir por amor. No servir por interés, no servir porque me siento bien, servir por amor a los demás. Porque cuando uno sirve siempre va a tener problemas, ¿verdad? Porque a veces tú estás ayudando a alguien y encima va y te habla mal y te dice o no te hace o no te agradece y uno dice, pues ya no te ayudo más. No. Hay que servir aunque no te lo agradezcan, ¿cierto? ¿O no? Hay que servir aunque te insulten, ¿o no? ¿Cierto? Por eso dijo Jesús, amad a vuestros enemigos y hacer bien a los que hacen mal. No, me hizo mal, yo lo voy a hacer mal, espero que se caiga un coche, que la atropellen en la autopista. No. Porque todo lo que uno desea para los demás, Jesús sabe que viene revertido para ti. Así es el mundo espiritual. Por eso dice, si tú le deseas mal a alguien que te desea mal, pues ¿qué recompensa hay? Pero si tú le deseas bien a alguien que te desea mal, entonces el Espíritu Santo puede actuar y hacerte bien a ti. Así funciona el mundo espiritual. Eso lo sabe Josué. Hablábamos de la gracia en medio de la conquista, de vivir cada día agradecido, con gracia. A veces todas las cosas no funcionan como queremos, pero estamos aquí, podemos respirar. ¿Usted puede respirar? Respire hondo como yo. Ay, podemos respirar, ¿a que sí? A veces no nos tomamos tiempo ni para respirar. Respire hondo. Tómese un segundo para respirar. Cierre sus ojos y diga, qué bueno es mi Dios, que puedo respirar aquí. Dígaselo, diga una alabanza a Dios. Gracias, Señor. Podemos respirar, qué agradecidos somos. Usted puede decir, pastor, es que a mí me falta un pulmón. Bueno, pues respiras con el otro, ¿o no? Si podemos respirar, algo tenemos que tener, ¿cierto? Podemos agradecer tantas cosas. Mire, cuando estábamos en este barco, que a veces nos quejamos de la seguridad social española, ay, bendito, qué ingratos somos tantas veces. Váyase a África, entonces sí se va a quejar. Que muchas mujeres mueren en el parto, muchos niños mueren por una mala atención. Pero nosotros estamos aquí, hemos nacido, ¿cierto? Damos tanto por agradecer y agradecemos que Él está con nosotros. Hablaba ya hace unas semanas de vencer nuestras fronteras, las fronteras de nuestra mente, que a veces nuestras fronteras solamente están aquí en la mente y tu mente dicen que no puede, cuando el Señor te dice tú puedes, cuando dice soy débil, pero dice el Señor diga al débil fuerte soy. ¿Por qué no dice el Señor diga al débil fuerte soy? ¿Porque somos mentirosos? No, porque sabes que la mente, decían hay más atrás unos psicólogos, que la mente, lo que tú te repitas y digas yo soy débil, la mente va a decir, asume como eso, como un mandato. Y si tú dices yo soy débil, la mente te va a decir, eres débil, no vas a poder. Nos autolimitamos muchas veces. Por eso cuando vencemos nuestras fronteras, estamos rompiendo esas fronteras mentales, emocionales, muchas veces incluso familiares que están ahí y tenemos que vencerlas. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace su parte, porque es Dios el que hace lo sobrenatural, ¿lo cree? Nosotros no hacemos lo sobrenatural, lo hace el Señor. Y hablaba yo de la semana pasada ese testimonio de la conquista, de esas piedras que fueron sacadas del Jordán
como tú y como yo, como testimonio de que Dios es real. Y decía el apóstol que nosotros somos piedras vivas, somos diamantes en bruto, ¿o no? Algunos más brutos que otros, pero somos diamantes que tenemos que ser tallados. Y mientras somos tallados y mientras estamos siendo tallados, a veces nos duele cuando te tallan, ¿verdad? Pero somos piedras vivas. Y qué bueno es cuando te duele un poco porque dices, ay, me acaban de quitar una lasca, algo está haciendo Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque verdaderamente somos piedras preciosas, pero no lo sabemos. Pero Dios nos hizo como piedras preciosas que tienen que ser talladas, pulidas, para que la luz de Dios pueda brillar a través de nosotros. Y esa es toda la palabra de Dios, eso es lo que está enseñando. Pero algo le faltaba a este pueblo con Josué para comenzar a conquistar. Dice el verso 2 que en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Esto tenía que ver con los hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? A ver, ¿cuántos hombres hay aquí? Algunos se miran y dicen, no, a mí no me cuenten. Eso de circuncidar a mí no me cuenten. Bueno, eso también hoy ocupa a las mujeres, porque después de Cristo ya forman parte de la conquista espiritual, de la conquista social, de la conquista cultural, de la conquista política. Pues hay una mujer política ahí, presidenta de esta nación, pero cristiana, creyente, que ganó. Aquí hacen las cosas para glorificar a Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Ay, qué mujeres hay. A mí una mujer lo cree. Alguna está diciendo, apúnteme ahí, pastor, apúnteme a mí. El apunte, usted tiene que saber a lo que Dios la llama. Josué tenía que circuncidar a los hijos de Israel. Circuncidar era quitar, cortar algo íntimo, algo muy personal, algo que no es visible, algo físico, porque todo lo físico tiene una connotación espiritual, decía esta mañana yo en la clase del Génesis, ¿verdad? Lo físico siempre responde a una verdad espiritual que se está dando. Entonces cuando ya llegan allí, la primera orden que le da cuando ya están ahí acampados, le dice, Josué, tienes que circuncidar a todos los hombres, porque ellos son los que van a luchar contra todos los enemigos aquí. Y en la condición que están, sin circuncidar, no van a ganar. Hay que circuncidar. Circuncidar es quitar, cortar algo, muchas veces o íntimo. Versos 4 y 5 da la razón. Dice, esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra murieron en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. Es decir, que por 40 años estuvieron naciendo niños, evidentemente niñas también, y todos los que nacieron esos 40 años, ninguno había sido circuncidado conforme a la señal que Dios había dado a Abraham. ¿Qué pasó? ¿Que se olvidaron de circuncidarse? ¿Y Dios no se los recordó? Qué raro, ¿verdad? La señal del pacto la habían practicado incluso en la esclavitud en Egipto y después de que salen, dicen, no, ahora ya los niños no se circuncidan. Eso en aquel tiempo. Gracias a Dios ya no hay circuncisión, santo. ¿Sabe? Aquellos que salieron de Egipto tenían la mentalidad esclava, la mentalidad de víctima, esa mentalidad derrotista, de incredulidad muchas veces, de depender. Eran personas que siempre estaban dependiendo de las circunstancias. Cuando no había agua se quejaban, nos vamos a morir, no hay agua. Cuando no tenían carne, ya nos aburrimos del maná, no hay carne. En Egipto comíamos carne. Siempre, cada vez que había circunstancias, tendían a quejarse, a los problemas. Corrían a hacer algo sin contar con Dios. Cuando sube Moisés y está 40 días arriba, ¡ay! Ya Moisés murió. Vamos a hacernos unos dioses que nos devuelvan otra vez a Egipto, porque aquí estamos en medio del desierto y nos vamos a morir. Y siempre, a pesar de que la gloria de Dios se manifestaba, siempre estaban quejándose o viviendo en pro de las circunstancias. Ellos eran el pueblo de Dios. Dios estaba con ellos. Veían su gloria y las señales. Comían el maná del cielo. Nunca les faltaba. Pero no habían podido enfrentarse a los enemigos porque no habían cortado la influencia que Egipto, que hoy en día representa al mundo, estaba dentro de ellos. Vivían como la gente que vive sin un Dios real y verdadero. Es decir, hay problemas, efectivamente, todos tenemos problemas. Mira que está a su lado, tiene cara de no tener problemas, seguro, pero algún problema tiene, me lo juego. Y basta que digan, no, yo no tengo, ay, me estaba doliendo el hombro, ahora empezó.
Todos tenemos problemas. Y si no los tienes hoy, los vas a tener la semana que viene, tranquila, no pasa nada. ¿Cierto? La cuestión es qué hacemos ante nuestros problemas. Y esta gente, cada vez que tenía un problema, cada vez que tenía una necesidad, se quejaba, lloraba, pataleaba, se creían que se iba a acabar el mundo, que siempre mirando al pasado. ¿Y cuántas veces quizás te ha sucedido? No, yo soy así porque yo de pequeño no me dieron amor y por eso soy así. Pero tú vas a seguir trabajando con eso toda la vida. Y una vez vi a uno y dice, no, yo no voy a la iglesia, porque yo hace 20 años, cuando fui a la iglesia, me ofendieron. Y como digo, hace 20 años fuiste a la iglesia y te ofendieron. Y todavía estás pensando, pero si ya la iglesia cambió en 20 años o no. Hasta tú estás más viejo, o estás más arrugado o no. ¿Cierto? Han pasado 20 años. Pero a veces la mentalidad egipcia sigue estando dentro de nosotros. Y por eso es que el pueblo no pudo entrar a conquistar. ¿Por qué? Hay creyentes que les cuesta conquistar porque siguen con una mentalidad que no es la mentalidad que Dios quiere para este tiempo y para este momento de la historia. Siempre están mirando el pasado, pero Dios lo tenía claro. Ahora había llegado el momento, le dice a Josué, no les he dicho nada en 40 años porque no era el momento, pero ahora es el momento de que circuncides a los hombres del pueblo, de que cortes algo que ha de ser cortado en la parte íntima, porque la circuncisión se hacía a los varones, saben, en sus órganos vitales, ¿o no? ¿Cierto? ¿Sabes lo que es la circuncisión, verdad? Cuando le quitan el prepucio del pene y te lo cortan, e incluso en aquel tiempo para saber si eras judío o no, te venían a decir, si tú eres judío, ¿cómo sabemos que eres judío? Entonces ibas al sacerdote, te levantabas a la túnica y decías, así es judío, está circuncidado y tal, se lo enseñaba a todo el mundo, al sacerdote. Yo no quisiera ser sacerdote de aquel tiempo. Pero había que cortar. Y Dios dice por qué había que cortarlo. El verso 9 dice, entonces el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se llamó, donde ellos acamparon hasta hoy, Gilgal. El Dios le estaba diciendo, era necesario circuncidarlo, cortar eso, porque había que quitar el oprobio, es decir, la vergüenza, la afrenta, es decir, la mentalidad de decir no puedo, la mentalidad de víctima, la mentalidad que muchas veces tenemos del qué dirán, de yo no sirvo, de yo no valgo, todo eso había que cortarlo. Oye, la circuncisión no es física. La palabra de Dios nos daba cara, la circuncisión es de corazón. Eso era cuando ellos vivían bajo el poder de Egipto, bajo el poder de las tinieblas, cuando ellos condicionaban su vida a las circunstancias, pero ahora las cosas habían cambiado. Ahora no podían estar dependiendo ni del desierto ni de Egipto, ahora las cosas eran nuevas, se abrió una nueva realidad, estaban en la tierra prometida. Diga usted conmigo, estoy en la tierra prometida, y en la tierra prometida hay oportunidades nuevas. Pero las oportunidades empiezan cuando uno entiende quién es en Cristo y a dónde lo llama Cristo. Si tú no entiendes eso, si tú no cortas con todo lo mundano, lo carnal, esa mentalidad que muchas veces arrastramos, ahora era diferente. Ahora tenemos un Dios que responde. Es un Dios que si somos fieles vamos a ver lo sobrenatural, ya que no tenemos miedo al futuro, no tenemos miedo a qué pasará. No tenemos miedo, ay, si cambia el gobierno o si no cambia el gobierno, y si quitan la paga o no quitan la paga, y si hay una recesión económica mundial, y si esto, y si dentro de 10 años ya no tengo jubilación, y no dependemos de eso, porque tenemos un Dios que provee para sus hijos, ¿o no? ¿Lo crees o no lo crees? Tenemos un Dios que provee para sus hijos. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios es claro cuando Deuteronomio 10, 16 dice, tenemos, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Circuncidad, pues, vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En otras palabras, no estamos hablando de una circuncisión física, sino de circuncidar el corazón. Y el capítulo 30 de Deuteronomio 6 dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendiente, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, al fin de que vivas. En otras palabras, cuando hablamos de circuncisión hoy en el siglo XXI, no estamos hablando de algo físico, sino del corazón, de cortar todo aquello en nuestro corazón que te ata y ata tu mente y ata tus emociones a las cosas que no te dejan avanzar en la vida. Porque tú y yo contamos con el respaldo de Dios. Y como diría el apóstol Pablo, y la circuncisión es la de corazón que se da por medio del Espíritu Santo. De eso se trata hoy. Este pacto de Dios
que lo había hecho Dios con Abraham, el de circuncidar físicamente a lo suyo, era la señal visible en la intimidad de que eran el pueblo de Dios. Hoy Dios no va a mirar tus partes íntimas. Hoy Dios va a mirar tu corazón y va a saber si tú estás circuncidado o no estás circuncidado. Si sigues atado a toda esa mentalidad banal y efímera de estar siempre preocupado por las circunstancias, corriendo por las circunstancias, ahora me falta dinero, voy a correr para acá a ver si consigo dinero, ahora corro para allá porque aquí no lo conseguí, ahora me quiere, ahora mi novio sí siente que me ama, pero mañana siente que no me ama, ay, pobre de mí, me ha bajado la moral, siempre atado y dependiendo de otras personas. Ahora dicen que soy un buen trabajador, uy, qué bueno, soy feliz, mi amor, fui al trabajo y todo el mundo me quería, pero mañana llega y te dice el encargado, ¿qué hiciste? Esto es una chapuza de trabajo, a la calle, hoy, ahora estoy frustrado, porque ahora el encargado no me gustó mi trabajo, ahora es una chapuza. ¿Entiende lo que le digo? Siempre atados a las circunstancias, siempre corriendo. Esa mentalidad tenía que ser cortada. De hecho, cuando entraron a la tierra prometida, dice, con esa mentalidad ninguno va a escapar. Por eso circunciden, corten de su corazón todo eso, para que puedan progresar en esa tierra, para que puedan amar a Dios en esa tierra. Y Dios quiere bendecirlo más que lo que usted y yo merecemos que nos bendiga. Pero es un Dios bueno y quiere llevarnos más allá. Y claro que no era fácil circuncidar se cree que unos 600.000 hombres. Imagine la imagen de un pedernal. Yo traje un pedernal que hice yo. En aquel tiempo los pedernales se solían hacer de piedra de sílice o de caliza. Esto más o menos es un pedernal. Tú rompes la piedra y la piedra sale súper fina, que esto corta un montón. Tienes que tener cuidado, no te corte. Y entonces Dios le dijo a Josué, háganse cuchillos de pedernales. De piedra, pedernales. Entonces yo imagino a los 600.000 cada uno haciendo su cuchillo. Pero claro, yo con este es para mí. No voy a cortar el de Ricky también, porque después habían infecciones y demás, ¿verdad? Entonces cada uno salía su pedernal y ahí estaban preparados. Y decía, uy, con esto tengo que cortarme yo. Hombres, ¿cuántos hombres hay otra vez aquí? Imagínense que es que Dios me dijo hoy, circuncida a todos los hombres de la iglesia. Usted irá bien, ¿se podrá contento y feliz? ¿O no? Imagínense la idea. 600.000 hombres, se levanta Josué un día por la mañana. Señores, algunos tenían 40 años. Señores, no nos hemos circuncidado en 40 años. Dios me dijo que no nos va a dar nada si no circuncidamos. Así que cada uno que prepare partan piedras por ahí y cada uno prepare esto lo que yo he preparado. Prepárense. Cada uno vaya a su tienda y la punta. Todo lo que sobra, córtenlo. ¿Usted se pondría contento? Sergio está haciendo así. Cuesta. ¿Usted cree que no cuesta? Dice que Josué se hizo cuchillos de pedernal, el verso 3, y circuncidó a los hijos de Israel. Y eso dolía, eso provocaba también. Ahí tenemos un médico con nosotros, no sé si alguna vez ha tenido que hacer la operación de fimosis o algo de esto, pero que no. Y luego había que recuperarse, que no se infectara la herida. Y era un momento donde esos hombres eran vulnerables. Unos 3 días aproximadamente decía que eran vulnerables, donde podían haberle atacado a los enemigos. Donde todo el ejército, ¿se imagina? Si los enemigos se enteran, ahora están vulnerables, ahora están sanando de sus heridas, ahora podemos atacarle porque todos son vulnerables, ¿sabe? En los momentos de su vida donde usted es vulnerable porque ha pasado una situación difícil, lo que sea, Dios está con usted también. Y el enemigo no puede hacerle daño. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Dios está a tu lado, Dios está contigo. Te va a ayudar en esos momentos. A veces nos encontramos solos, nos encontramos perdidos. Aún en esos momentos, Dios está con nosotros. Y cuando somos más vulnerables, Dios está ahí protegiéndonos. Pero no es fácil cortar con aquello que no nos deja muchas veces creer, que limita nuestra fe. Porque esa es la base del pacto de Abraham, la fe, la circuncisión. Los versos 7 y 8 dice, y a los hijos de ellos, que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares, en el campamento, hasta que sanaron. Luego necesitaron sanar. A veces necesitamos sanar emocionalmente, sanar familiarmente, sanar espiritualmente. Incluso esa sanación interior que todos tenemos que de alguna manera
cosechar, cultivar para que Él la produzca. En lo personal, mire, nadie envía soldados al combate que están heridos. Lo hacen hoy en día, bueno, según los reportes de guerra lo están haciendo los rusos, que están mandando a esos peregrinos a la guerra. Pero hay que ser un mal comandante para mandar a los soldados tuyos heridos al frente de combate, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios es un mal comandante? Porque estamos hablando de guerra y de soldados. ¿Qué sucede? Dios le dice a Josué, sanen primero el pueblo, sanen primero la iglesia. ¿Para qué? Para poder avanzar y vencer al enemigo. Yo a veces he visto matrimonios o familias cristianas, creyentes ofendidos unos con otros en sus emociones o en su dignidad, intentando avanzar, intentando derrotar al enemigo en áreas. No. Primero tendrás que sanar tu matrimonio para poder avanzar a conquistar. Porque si tú vas herido al frente de combate, el enemigo se va a burlar de ti y va a ser peor esa lucha. Entonces, tenemos que tomarnos tiempo para mirar dentro de nosotros mismos, para decirle, Espíritu Santo, ¿cómo está mi corazón? ¿Estoy sano emocionalmente? ¿Estoy ya dispuesto? Claro que siempre Dios está tratando algo. ¿Cómo está la relación con mi esposa? Tenemos ya esa sanidad, hemos llegado a eso para poder juntos avanzar al frente de batalla, ayudar a lo que tú estás haciendo o no. Pero ¿qué he visto a lo largo de la historia? Que a veces yo puedo tener un conflicto con mi esposa y para no trabajar el conflicto me pongo a ayudar a aquel a hacer esto. Me voy al barco de Glory God Be Mercy porque así estoy allá y estoy 3 meses y me relajo. Pero no puedes ir si tienes un problema con tu esposa. No, si ella que se quede. Para arreglar ¿entiendes lo que le digo? No podemos avanzar. Y a veces los cristianos nos hemos escudado en esa posición. Tengo un problema con alguien en la iglesia y no quiero arreglar el problema. Y digo, pastor, ¿qué hay que hacer? Digo, lo que tendrás que hacer es arreglarte con el otro, ¿no? No, yo con el otro no quiero saber nada. Pues entonces no vas a hacer nada. Porque tendrás que sanar, tendrás que aprender a perdonar, tendrás que aprender a vivir una ofensa y a avanzar en la vida. Porque Dios trabaja con personas y Él quiere sanar a los heridos. Él no va a trabajar con heridos. Él sana a los heridos para después enviarlos y que puedas tener la victoria. De eso se trata. El verso 10 dice, entonces, estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, lo siguiente que hicieron fue celebrar la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Entonces, después de ratificar el pacto, de circuncidarse y de sanar, respire usted conmigo, digo, sanidad en el nombre de Jesús para mi vida, dígalo, sanidad en el nombre de Jesús para mi vida, ellos celebraron la Pascua. ¿Y sabe qué es la Pascua, verdad? La fiesta de la liberación, cuando ellos habían salido de Egipto, ellos celebraron como pueblo la libertad, era una fiesta específica en la noche, ellos se sentaban como familia, cenaban, recordaban la fidelidad de Dios. Y yo me imagino aquella primera Pascua en la tierra prometida, se sentaron ahí y decían, ahora hemos llegado a la tierra de la promesa, aquí Dios nos va a bendecir, podemos estar contentos. Mira, no tenemos nada, no hemos alcanzado nada todavía, pero Dios está con nosotros. Somos libres, Dios está con nosotros. ¿Usted está aquí contento en esta tierra? Algunos hemos nacido aquí, gloria a Dios. Otros han venido aquí, gloria a Dios. Pero usted tiene que dar gracias por la tierra. Usted tiene gracias por lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer en esta tierra. Y lo que quiere hacer en su vida. Porque es maravilloso. Hablábamos la semana pasada de eso, ¿verdad? Como Dios ha traído a tanto a conquistar esta tierra. Esa primera Pascua en la tierra prometida, que no es nada más y nada menos que lo que celebró Jesús la noche que fue entregado. La Santa Cena que nosotros celebramos en ocasiones es la Cena de Pascua del Antiguo Testamento, donde celebramos la libertad que la sangre del Cordero cubre en nuestras vidas para poder avanzar en Cristo. Los versos 11 y 12 dice, y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Llevaban años comiendo el maná. ¿Qué era el maná? Una vez hablamos de él. Era como un rocío que caía del cielo. Ellos tenían que levantar antes de amanecer y recogían en el desierto y recogían aquello que caía, que era una cosa blanca, y con ellos hacían harina. Y por muchos años el pueblo estuvo alimentándose de maná. Por muchos años. Y ahora, después de celebrar la primera Pascua, ellos se levantaron al día siguiente y ya no había maná. Y no hubo más maná hasta el tiempo de Jesús, que es el pan del cielo. ¿Lo entiendes?
Y entonces dijeron, ahora ustedes están en la tierra. Dios los provino para estar aquí, los hizo nacer aquí. Ahora con el cambio de mentalidad, ahora con la conciencia espiritual, ahora Dios va a cerrar esos cielos, ese maná, y les va a dar del fruto de la tierra. ¿Lo entiendes? Ellos en ese momento comenzaron a comer precisamente los campos de trigo y los cereales que habían sembrado los cananitas. Ellos estaban allí diciendo, hombre, tenemos todos estos campos para nosotros, vamos y comamos. Y comenzaron a comer. Dios ha provisto provisión para tu vida, pero tienes que entender cómo funciona el reino de los cielos. Si no, siempre vas a estar mendigando y no vas a trabajar con tus manos aquello que Dios quiere hacer. Qué importante es entender esto, porque ellos disfrutaron de esa libertad y Dios va a bendecirte en esta tierra, más incluso que lo que puede bendecir a cualquier otra persona, porque tú eres hijo de Dios. ¿Lo puedes entender? Soy hijo de Dios, Dios me va a bendecir. Si yo entiendo la visión del reino, yo entiendo para qué Dios me trajo, yo entiendo que hay una conquista espiritual, yo entiendo que Dios quiere hacer algo con mis hijos en esta tierra, yo entiendo que va a un propósito mayor. Quizá tus hijos o tus nietos en esta tierra serán el presidente del país, yo no lo sé, o van a ser científicos, o van a trabajar en las artes, o van a ser grandes deportistas de élite, no sé qué va a ser. No sé qué va a hacer Dios, pero si tú lo entiendes, tú no te vas a clavar a lo terrenal, a lo físico, a correr para buscar el maná, a correr para buscar No. Tú vas a correr en la visión espiritual. Y en esa visión espiritual, Dios dice, tranquilo, que yo te voy a proveer de la tierra aquello que tú necesitas para tu misión en Cristo. ¿Qué sucede? Que a veces lo hacemos al revés. Corremos a lo físico y nos olvidamos de lo espiritual. Y cuando tomamos esa postura, no hemos circuncidado el corazón. Pero circuncidar el corazón es entender la visión de ser de Cristo para mi vida y para aquellos que están a mi alrededor. Y cuando me agarro esa visión, ¿por qué Dios me ha sanado? ¿Por qué Dios me está ayudando? ¿Por qué Dios me está enseñando? ¿Por qué Dios me está tratando? Porque hay algo más grande que lo físico. Es la vida de los que nos rodean. ¿Se imagina que todos nosotros oyendo, o la mitad de la iglesia, el día de mañana colaborando con África, sanados, con potencial, con autoridades, y vamos a África, va a estar 6 meses en el barco, vamos a ayudar allí? ¿Por qué? Porque aquí es la tierra impactada, para que otras tierras sean impactadas. Decía yo, Señor, oraba ayer en ese barco, desde Tenerife. No es en vano que ese barco esté en Tenerife. Mira que hay puertos en el mundo y está ubicado y todos los años viene a Tenerife y aquí están los meses de mantenimiento para salir de aquí y avanzar en toda África, cuando sabemos que Tenerife es una tierra de avivamiento, una tierra de despertar. Desde Tenerife, decía yo, a las naciones de la tierra. ¿Lo creen o no lo creen? Y formamos parte de eso. Gracias, Jesús. Y el último punto del día de hoy es en los últimos versos de este capítulo, los versos 13 a 15, que dicen: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él, con una espada desenvainada, imagínense, una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Aquí termina el capítulo 5. Veremos la semana que viene el capítulo 6, donde empieza la caída o la toma de Jericó. Josué se acerca a Jericó. Él está metido en lo que Dios le ha dicho. Él va en dirección correcta. Le está diciendo: el propósito de esta tierra es conquistar esa primera ciudad que Dios ha puesto delante de mí. Entonces él se acerca a la ciudad. ¿Para qué se acercaría a la ciudad? Pues para mirar cómo son sus defensas. Habrá dicho: bueno, habrá que preparar aquí 100 catapultas de esos para lanzar piedras, para intentar... Él estaba pensando como estratega militar. ¿Usted no entiende? Nosotros pensamos como quiénes somos. Estamos pensando, bueno, ¿cómo haremos? Entraremos por el norte, mandaré al ejército de los rubenitas por aquí, a la media tribu por allá, pero mientras él se acerca, porque usted tiene que estar caminando hacia lo que Dios ha dicho en su vida. Cuando usted está caminando en pro de lo que Dios ha dicho, Josué no estaba yéndose para el Mediterráneo a la playa. Josué dice: no, si me puse aquí, al frente de Jericó, es para conquistar Jericó. Y cuando él está allí, que él está en proceso, se le aparece este varón o este hombre con la espada desenvainada. ¿Se imagina? ¿Qué quiero decirle?
cuando usted está caminando, Dios le va a hablar. Cuando usted está caminando en la dirección que Dios le marca. Dios no lo va a dejar sin instrucciones claras. Y cuando él ve a aquel hombre con la espada desenvainada, le dice, ¿tú eres de los nuestros o de los cananitas? Pues diciendo, a lo mejor eres del pueblo y yo no te ordené de salir aquí, pero capaz que eres. ¿Y qué fue lo que le responde él? ¿Recuerda que le dijo? No. ¿Eres de los nuestros? No. ¿Eres de los enemigos? No, no respondo a eso. Yo sé quién soy. Yo soy el capitán o el comandante o el general, depende de la traducción, de los ejércitos de Dios, de los ejércitos de Israel. Hay teólogos que dicen que era una teofanía, que es una personificación de Cristo en el Antiguo Testamento. Yo soy de los que piensan que este es Miguel en persona. El arcángel Miguel, que es el protector de Israel y el que está a cargo de los ejércitos de Israel, en otros sitios lo vemos. Y creo que se le presenta al arcángel Miguel y dice, no, yo vengo como comandante de los ejércitos de Dios. Es decir, si usted se encuentra en la conquista que Dios tiene para sus cosas, para su vida, para su familia, que usted cuenta con el más alto general del ejército de Dios, ¿usted cree que va a perder la batalla? Sería absurdo, ¿no? Pero lo que me sorprende es cómo reacciona Josué ante esta visión. Josué tiene claro con quién cuenta. A veces la iglesia no tiene claro con quién cuenta. A veces tú no tienes claro cuando tienes un problema que estás contando con el Espíritu Santo. ¿Quién será más grande, el Espíritu Santo o Miguel? Él es Dios entre nosotros. ¿Lo entiende? Él es Dios que ha sido derramado sobre su vida, sobre la iglesia. Contamos con el poder, con la fuerza, con la unción del Espíritu Santo. Ahí está, ¿con quién cuentas? Y lo que hace es que le pregunta, ¿de quién eres? Pero cuando él escucha lo que le dice, yo soy de los ejércitos de Dios, cuando él escucha esas palabras, esa autoridad, él entiende que viene de Dios. Y él no dice, pues entonces, si tú eres de Dios, acaba con Jericó. ¿Dice eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuando dice, yo vengo como capitán del ejército de Dios. Él se postra y le dice, entonces, ¿cuáles son las órdenes? Porque ¿sabe qué pasa muchas veces como creyente? Que le decimos, Dios, tú tienes que hacer esto. ¿O no? Señor, tienes que hacer aquello. Y Dios te ordena. No decimos la palabra orden porque decirle a Dios te ordeno, pero decimos, haz esto, haz aquello. Es como si estuviéramos dándole órdenes al Espíritu Santo. Órdenes a Dios, ¿o no le ha pasado? Yo tengo este problema y tú tienes que hacer esto, Dios, porque tú eres Dios y tú lo tienes que hacer y no sé cuánto. Entonces imagina que ya Josué ahí y le dice el ángel, yo soy el comandante, pues si tú eres el comandante, acaba con todos nuestros enemigos, vete con esa espada, córtale cogote a todos, haz la guerra que me voy a acostar. ¿O no? Porque a veces queremos hacer eso. A veces buscamos lo cómodo. A veces creemos que Dios es el que está a nuestras órdenes. Y eso tiene que borrarse de tu cabeza. Dios no está a nuestras órdenes. Como Josué dice, estamos nosotros a tus órdenes, mi rey. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cuál es el sistema que vas a dar? Tengo este problema en el trabajo. Si es por mí, arranco del trabajo y me busco otra cosa. Pero Señor, ¿cuáles son las instrucciones? Tú me pusiste ahí, ¿para qué me pusiste ahí? ¿Qué quieres hacer ahí? Y si él te dice, no, ya es orden de salir. Hasta luego, Lucas, es orden de salir. Como me dijo a mí la semana pasada. ¿O no? O como le habrá dicho a Sergio, ¿cierto? Pero Él es el que da las órdenes. Señor, esta condición, hay esta situación en esta familia, en este hogar, ¿cuáles son las instrucciones? Una vez estaba orando por alguien que estaba enfermo, Señor, sana, tal. ¿Cómo que sana? Dice, ¿cómo que sana? Hombre, está enfermo, dice que sanemos. No, dile que perdona al Padre, porque si no perdona al Padre, no voy a poder sanar esa vida. Las instrucciones son otras muchas veces. ¿Entienden lo que le digo? Nosotros queremos a veces, vemos y pensamos como humanos, pero ¿cuáles son las instrucciones de Dios? Para poder conquistar, para poder avanzar. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y Josué lo tenía claro, y ahí está. Y lo único que le dijo el capitán del ejército del Señor, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás. ¿A quién le recuerda esas palabras? En la zarza ardiendo. Las mismas palabras que 40 años antes le había dicho desde la zarza el yo soy a Moisés en aquel monte Sinaí. Ahora en la tierra prometida se las dice este misterioso varón
a Josué: quítate las sandalias de tu pie, porque el lugar que pisas es santo. Esta es la tierra de tus promesas. Y no se siente solo en ese lugar pequeñito donde se apareció aquel mensajero, aquel ángel o aquella teofanía. No me refiero a ese lugar. Le está diciendo: la tierra de la promesa es tierra santa. Toque así, diga: esta tierra de Tenerife es tierra santa, es tierra santa, es tierra santa, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Y cuando hablamos de santidad, es apartar de tu mente todos esos pensamientos que son contrarios al pensamiento de Dios. Todas esas emociones, todas esas actitudes que muchas veces están en nosotros, esas maneras de hacer las cosas que vivíamos antes, en la condición cuando no éramos creyentes o cuando no teníamos el Espíritu Santo. Pero aquí el Espíritu Santo dice: ya no vuelvas a ser tosudo en la manera de hacer las cosas. No sigas por ese camino. Comienza a abrir tus ojos espirituales para que el Espíritu Santo pueda hacerlo de otra manera a través de tu vida y podamos avanzar en lo que Él dice, porque el lugar es santo. ¿Y qué quiere decir cuando el lugar es santo? Es la gran clave de la iglesia primitiva, de la iglesia de Hechos. La clave de la iglesia de Hechos es que ellos fueron rendidos al Espíritu Santo, y es que la obra la hace el Espíritu Santo, ¿o no? El Espíritu Santo hace la obra, pero el Espíritu Santo necesita vasijas, necesita hombres, necesita mujeres sobre los que actuar para transmitir esa obra. Y nosotros somos esos instrumentos en las manos de Dios para conquistar aquello que Dios quiere hacer, ¿o no? ¿Lo cree o no lo cree? Pero lo hace el Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo lo pueda hacer, necesita que usted santifique su vida. Comienza a hacer las cosas de otra manera. Que no quiere decir que somos perfectos o que nos va a salir aquí una cosa redonda en la cabeza y ahora vamos con las manos así por todos lados. Porque entra y dice santo y va por ahí: oh, soy santo. No hables conmigo, que soy santo. No digo una palabrota porque soy santo. No, se te puede escapar una palabrota, ¿o no? ¿O no? Y si estás en un trabajo y siempre estás escuchando palabrotas, ¿qué vas a decir? ¿Santo? Puede ser que te salga santo, o aleluya. Pero a lo mejor te sale una palabrota y no vas a ser santo por eso. Eres santo porque tú estás siendo transformado por el Espíritu Santo y haciendo cosas en tu vida, y Él está trabajando en tu vida y estás actuando de manera diferente ante los mismos conflictos que tenías antes. Ahora los ves diferentes, actúas diferente y el Espíritu Santo se puede mover. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo se mueva? ¿Cuánto quiere que se mueva el Espíritu Santo? Levántese ahora ahí conmigo. Gracias, Espíritu de Dios.